Gracias por continuar con nosotros. Hoy es 1 de diciembre de 2020. Estamos entrando a la recta final ya de este año 2020. Esta mañana vamos a conversar con unas representantes de las fracciones legislativas del FMLN y de Concertación Nacional. Hay temas importantes que se han aprobado en los últimos días, como por ejemplo, la semana anterior se aprobó el subsidio al transporte colectivo por 60 votos. Esto, sin embargo, ya ha generado algún tipo de controversia porque un diputado ha dicho en las últimas horas que esta es una estafa, dice, al Estado. Así lo calificó y ha pedido incluso al presidente de la República que lo vete. Pero, ¿qué opinan nuestros invitados de hoy? Ya lo vamos a conocer. También hay otros temas en agendas, como por ejemplo, lo que está ocurriendo con el presupuesto 2021 que se encuentra en estudio y además de otras situaciones que han acaparado mucho espacio en los medios de comunicación en estos días. Pero pongamos algunos puntos en contexto. Durante la última sesión plenaria, la Asamblea Legislativa aprobó la ley transitoria para realizar la entrega de la compensación económica del transporte colectivo de pasajeros, la cual beneficia a los transportistas que brindan el servicio a la población. Esta nueva ley fue aprobada con 60 votos a favor y cubrirá un subsidio para transportistas, el cual se detalla de la siguiente manera. $200 será para microbuses y 400 para buses. La compensación tendrá efecto retroactivo desde mayo de este año e integra un impuesto de 10 centavos por cada galón de gasolina. Los funcionarios del gobierno hasta el momento se mantienen al margen esperando la decisión que pueda tomar el presidente de la República. En este momento se está analizando ese decreto que fue aprobado por parte de la Asamblea Legislativa y de igual manera lo va a revisar el presidente de la República y de acuerdo a todo esto se va a tomar una decisión al final porque obviamente se deben de contar con los recursos para poder pagar la compensación económica. En este caso, como venimos desde el mes de mayo de no estar pagando la compensación y desde el 1 de julio de no cobrarla, entonces sí hay pocos ingresos para eso. El gobierno únicamente cuenta con los ingresos que ya se habían cobrado anteriormente. En otro tema, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió ayer al ministro de Salud, Francisco Araví, quien explicó durante 2 tandas, mañana y tarde, cómo tiene planteado ejecutar $1.034 millones de dicha rama, con un aumento de $278.52 millones. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con los diputados de la Asamblea Legislativa. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Anabel Belloso, diputada por el partido FMLN. Buenos días, bienvenida a Noticiero Hechos. Muy buenos días, Manuel. Un placer poder estar nuevamente esta mañana con ustedes. Un saludo especial a toda la población y también a mi colega, el diputado Beltrán Bonilla. Un placer también intercambiar sobre estos temas de país. Así es, bienvenido Raúl Beltrán también a este espacio aquí en Red Salvadoreña de Medios. ¿Qué tal, Manuelito? Gracias. Buenos días amigos televidentes. Un gusto de veras poder compartir temas que son de interés nacional. Un gusto también compartir ya con mi socia, entrevista Anabel Belloso, compañera del FMLN. Un gusto de nuevo y aquí a su disposición. Muy bien, comencemos hablando de esta situación que ha generado, como decíamos, declaraciones de todo tipo. Ahí escuchábamos allá al ministro de Obras Públicas diciendo que ya se está estudiando el tema de lo aprobado en materia de compensación al transporte colectivo. Y ayer yo les decía que un colega de ustedes decía de que esta era una estafa y que por lo tanto había que vetarlo. Eso le decía al presidente de la República. Y la situación llama la atención porque quien pedía esto era David Reyes, diputado por el Partido Arena. ¿Qué piensan ustedes de esta situación y de lo aprobado en la Asamblea Legislativa en materia de compensación? Anabel, comienzo con usted. Bueno, creo que es importante aclararle a la población, en primer lugar, que lo aprobado por la Asamblea Legislativa es petición directa del Ejecutivo. No entiendo tampoco, digamos, el contexto o por qué las declaraciones del ministro en ese sentido. Sí, desde la Asamblea Legislativa, hace 2 semanas se recibió una nota firmada por el ministro de Obras Públicas donde decía que los expedientes y sobre todo los últimos expedientes que habían estado en el análisis de este tema dentro de la Comisión de Hacienda, haciendo sus valoraciones y dando, digamos, el aval sobre aquello que el Ejecutivo, es decir, el Gobierno Central, por lo tanto, el ministro y también el viceministro de Transporte habían acordado con las diferentes mesas de transporte que existen en el país. La compensación tiene un objetivo y es
que la tarifa para el usuario no se incremente. Y hemos estado viviendo en los últimos meses, luego de que se activa nuevamente el servicio de transporte público, que cabe resaltar también que más del 80% de la población se mueve a través de estos medios, estaban ya incrementando tarifas, por lo menos en otros departamentos. Acá también en San Salvador se tenía conocimiento que en algunas rutas estos ya, al no recibir la compensación, estaban incrementando. También nosotros tenemos claro, y eso ha estado siempre desde el análisis de la comisión y en el caso particular nuestro como grupo parlamentario del FMLN, que existen muchos retos y desafíos que este sector debe superar para que el servicio que se brinda a la población sea de alta calidad, si lo queremos ver de una forma. Sin embargo, había ya un momento que exigía que ese compromiso que el mismo ministro de Obras Públicas en diciembre pasado, cuando se había prorrogado la última vez el decreto anterior, el decreto vigente anterior, que se le dio 6 meses, claro, es decir, hasta junio, él se comprometió a llevar una propuesta integral de ley de transporte. Nosotros estuvimos, previo al vencimiento de la última prórroga, haciendo el recordatorio, haciendo la petición, y esta nunca llegó. Luego ingresaron diferentes propuestas, dentro de estas algunas también del partido Gana, que es el partido de gobierno, que fueron respaldadas por sus diputados y que también ya eran la propuesta, digamos, o su contenido, lo que las mesas de transporte habían acordado con el gobierno. Entonces, lo que el Ejecutivo debe hacer ahora es garantizar esos recursos. Si dio un visto bueno ante las consultas que se hicieron desde la Comisión de Hacienda a esta cartera de Estado, lo que deben hacer es buscar la manera de implementarlo y hacerlo efectivo de cara a la población, que es la que más utiliza este medio de transporte. Luego, ante la ausencia de la presentación de ese documento integral, que en teoría iba a recoger otros elementos para que el servicio mejore las condiciones, tenga otras características, se vaya equiparando también al servicio de transporte público tal vez en otros países, pero eso no ha llegado. Y el ministro, cuando se le ha cuestionado, lo que ha dicho es que entramos en medio de la pandemia, o sí, ya casi está lista la propuesta, pero lo que sí ha pasado es que no hay ninguna iniciativa de ese tipo dentro de la Asamblea. Por lo tanto, nosotros hemos resuelto, ante una necesidad y sobre todo también escuchando a la población, que ha estado siendo víctima ya de incrementos en las tarifas, de que esto esté vigente. Esperamos también, y la exigencia debe ser, que la entidad responsable de la ejecución y de la relación de este sector, que es trascendental en el país, que es el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, también haga su parte y presente esa propuesta integral que hasta la fecha no ha llegado. Y no, ahí no es la primera vez, Anabel, no es la primera vez que se habla del tema del transporte público y de las situaciones que llevan, digamos, a abordar ese tema. Mal servicio, maltrato a los usuarios, el tema si la compensación es justa, si no es justa, si se debería liberar las tarifas del pasaje. Al final se arma un gran debate y la situación queda, digamos, en el punto de partida. Raúl, usted ha hablado no solo una vez, sino muchas veces del tema transporte público, y lo ha hecho como diputado y lo ha hecho también, digamos, en sus crónicas que publica, digamos, todos los días. Entonces, ¿cómo ve esta situación en la que nuevamente se habla de un tema, se discute mucho y se cae en lo mismo? Bueno, gracias, Manuelito. Perdón, la realidad es una. ¿Quién debe ordenar por ley? El gobierno. ¿Quién debe dar el servicio por ley? El transportista. ¿Quién debe recibir perdón, los beneficios? El usuario. ¿Qué tenemos hoy? Una población diezmada, esperando en las paradas de buses que pase la unidad, porque muchos dejaron de circular, otros porque les dijeron solo va un pasajero por asiento, en los picas vienen apiñados por el distanciamiento social, es decir, una serie de contradicciones, pero ¿a quién le toca ordenar? Le toca ordenar, lamentable o tristemente, al Estado, es decir, al gobierno de la República. No el que está hoy, el que estuvo ayer, el que estuvo hace 10 o 20 años, porque como usted muy bien lo dice y con propiedad, este es un tema polémico, pero yo prefiero que no se le altere el precio de la tarifa, que no se le suba al usuario. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Gente que gana el salario mínimo alquilando un Uber para poder llegar a tiempo a su trabajo,
Con las depresiones, la gente en las paradas aguantando agua porque las unidades pasan cada media hora. ¿Quién sufre? Y voy a decir que es estafa del usuario, al usuario. No, hombre. Mire, también me gusta que las cosas se digan con precisión y claridad. Muy bien lo decía la compañera Anabel. Llegaron las propuestas firmadas por el señor secretario jurídico, el licenciado Conan Castro, y llegó también firmada por el señor ministro de Obras Públicas. ¿Hubo consenso? No, pasáramos días difíciles, conciliaban unos, la fracción de Arena decía que no, después decía que sí, el Frente decía que sí, después decía que no, que son los que mandan en la Asamblea, son 60 votos. Pero en este consenso que se dio el jueves pasado, ha votado el partido del gobierno, el partido gana, tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué yo voy a decir que se trata de una estafa? Es decir, porque allá adentro muchos nos vemos como enemigos o amigos del transporte. ¿Qué es lo que nos ocurre? Nosotros hemos sido claros y dejo clara siempre mi posición. Señor, el que no cumple con la ley, aplíquensela, hombre, sea Juan Pedro, Juan Pablo o quien sea, hay que aplicar la ley. Y en esta ley que se aprobó en estas reformas, dice, de comprobarse alteración o falsedad en la información o documentación presentada por los concesionarios o permisionarios para gozar de los beneficios de la presente ley, se procederá a la suspensión del goce de dicho beneficio, ello sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. Y venimos con una fotito donde tú busques, ya le creció hasta palos de guayabo, porque ya no tiene ni asientos, y el pícaro empresario viene y reporta la placa para que le den la compensación del diésel. ¿Quién se la da? Porque no hay control. Es decir, y eso es culpa de los diputados, no es culpa nuestra, es culpa del sistema anacrónico. Quitaron, no sé cuánto tiempo, porque mentiría qué gobierno fue, quitaron a los famosos controladores o despachadores que eran los ojos del Estado. Hoy resulta fácil poner en un despacho una camarita. ¿Cuánto vale una camarita? Vale $60. Con computadora vale 150, póngalas y revise qué terminal de buses no saca la unidad y está cobrando. Métalo al bote, hombre. Se trata de aplicar la ley y poner orden. Pero insisto, aquí lo que hemos hecho es evitar. Unos querían que se liberara a 75 centavos el valor del pasaje para gente que gane el salario mínimo. Empresas que dejaron a la mitad del salario a sus empleados para no despedirlos. Y le vamos a estar aplicando una carga. Señores, ordenémonos y tampoco mintamos. El transporte fue suspendido cuando comenzó la pandemia. Marzo, abril, mayo, junio, ya 9 meses. Y hasta el mes de junio se cobró el impuesto de los 10 centavos de la gasolina. Viene en el proyecto que presentó el Estado y que nosotros le aprobamos al gobierno de la República con muchísimo gusto. Si él lo veta, hombre, es decisión del gobierno, no es decisión de los diputados. Pero comienzo y termino con este otro principio. Claro. Señores, el dinero es de la sociedad salvadoreña. Y unos patalean, les digo, mire, van a cobrar de nuevo los 10 centavos. ¿Y por qué no quitamos los 20 centavos del impuesto de guerra que terminó hace 30 años? Y lo estamos pagando. Pero ahí la gente, los medios dicen, no, que qué barbaridad, que los dipurratas lo que están haciendo. No, hombre, se trata de consensuar, de ayudarle al gobierno en un tema álgido, por quien utiliza las unidades del transporte colectivo es el pueblo, el que camina todos los días. Feliz sería yo con un carro y prestárselo a mi hermana para que se vaya a Guatemala, a Nicaragua o Costa Rica con carros del Estado. Tampoco se puede permitir eso, es decir, ley y el orden por la razón o por la fuerza. Muy bien, Anabel, otro punto que llama la atención es que además del subsidio, se le van a dar 2.800 a cada bus y 1.400 a cada microbús. Por lo menos esto es lo que se ha dicho, y que eso sería como un incentivo. Y esto, digamos, llama la atención porque pues uno se pregunta, al final son fondos no públicos, son fondos de los ciudadanos los que se les entregan, digamos, a quienes prestan también este servicio. Digamos, esto también era parte de la petición que hizo el gobierno de que se aprobara, digamos, esto para en este caso, el sector transporte. Bueno, en este caso sí, efectivamente iba incorporado. Lo que hay que aclarar es que no se trata de una bonificación o un dinero extra. Acá, como ya se ha dicho, hay un impago o no se ha transferido estos fondos
a los prestadores del servicio de transporte público desde que venció la última prórroga en el mes de junio. Por lo tanto, lo que el ministro planteó, y por eso fue incorporado dentro del proyecto, es que para cubrir esos meses hacia atrás de la compensación, sí va a ser entrega de esta cantidad de dinero. ¿Por una única vez? Por una única vez, claro, ya sea para los microbuses o para los autobuses. A eso corresponde. ¿Por qué? Porque hacer una retroactividad o declarar de orden público una especie, mejor dicho, una ley como esta, tampoco tiene como mucho sentido. Por eso el mecanismo que encontraron legal para cubrir esa deuda de los meses atrás es entregar esa especie de, no sé cómo decirlo, compensación en un solo monto, y es una sola vez, ¿verdad? No es que eso se va a estar entregando de manera recurrente todos los meses. Pero, y Anabel, eso es el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con el sector transporte. Es que acá hay que tener claro algo. Lo que la Asamblea hizo es aprobar lo que el Ejecutivo solicitó. Por eso no es correcto que hoy quieran venir a desligarse del proceso. Pero, Anabel, se llama la atención una situación, Anabel y Raúl. ¿Por qué, digamos, en otros temas, cuando se habla de fondos, en la Asamblea pues se discute mucho y se ponen pues 1000 peros? Y acá parece que no hubo tanto pero, 60 votos y 2 en contra. Y se aprobó esto para dárselos, en este caso, a los transportistas. Manuel, perdón, antes de darle, porque quisiera aclarar ahí, es que el Cotrans venía presupuestado completo para el año 2020 en el presupuesto ordinario. No estamos sacando algo debajo de la manga o inventándonos algo, poniendo en aprietos. Eso el Ejecutivo lo incluyó dentro del presupuesto 2020. O sea, no hay ninguna diferencia. Caso contrario, y que al menos ahí sí cumpliendo la ley, ellos no incluyeron en el proyecto de presupuesto 2021 porque cuando lo presentaron no había ley vigente. Hoy, obviamente, habrá que hacer un ajuste si esto es sancionado, pero no estamos nosotros poniendo contra la pared al Ejecutivo en cuanto a que se requiere recurso extraordinario si esto, como muchos otros de los gastos, ya está incorporado en el presupuesto ordinario. Y hay que decirlo, el presupuesto ordinario ha sido financiada su brecha de desfinanciamiento por caída de ingresos, múltiples ocasiones. Si se ha emitido deuda a corto plazo para gasto corriente, de los préstamos se ha utilizado para gasto corriente. No hay realmente excusa o fundamento para decir de que hay que buscar los fondos que no están los fondos. Y ya se dijo acá también, se siguió cobrando el Cotrans a pesar de que la ley ya no estaba vigente. Por lo tanto, no es poner en aprietos las finanzas, porque esto ya estaba presupuestado desde el mes de diciembre del año pasado. Raúl, me gustaría conocer su opinión, porque definitivamente, Raúl, llama mucho la atención esto, porque de pronto se habla de fondos y se ponen, digamos, 1000 análisis y se habla, digamos, del impacto que esto puede tener, digamos, a futuro. Y acá, pues, vemos una anuencia de la Asamblea Legislativa, pues rápido se aprobó, no hubo mayor debate, por lo menos decir, si esto no mejora para los ciudadanos, que al final, como dice usted, Raúl, es lo que se busca, es mejorar la calidad del servicio, pero al final se da, digamos, el dinero y se le da la prestación a los empresarios de transporte colectivo, pero al final el usuario va a seguir recibiendo el mismo servicio deficiente del que hemos venido hablando por años. Bueno, hay estudios que pagó el pueblo salvadoreño por años. Me acuerdo un estudio de una empresa israelita, otra mexicana, y eran 2-3 millones que había que pagar por los estudios que me imagino ahí están tirados o archivados. Yo creo que aquí hay una información difusa, no real. Yo no pertenezco a la Comisión de Obras Públicas donde se ve el tema del transporte, pero sí tengo la obligación como diputado de meter la nariz y de estudiar o de verificar cada tema que compete a los derechos del gobierno y a los derechos del ciudadano. Porque se aprobó en el Pleno, Raúl. Sí, se aprobó, pero, Manuelito, venían 4 meses de negociación y de problemas, 4 meses. Y de iniciativa. Y de iniciativa. Y le voy a contar con mucho gusto y con todo respeto a la teleaudiencia lo siguiente. Una de las propuestas era aumentar el transporte, dejar libre la tarifa y ponerla a 75 centavos. ¿Eso sería correcto para el ciudadano que gane el salario mínimo? Dejo la pregunta para que usted se la responda, estimado amigo. A 75 centavos, liberar la tarifa. No compensación
pero al mismo tiempo aplicación del GPS y de todos los controles y el control por pasajero. La tercera opción era mantener la tarifa tal como estaba y las sanciones pertinentes. Que ninguna unidad pueda circular si el propietario no paga las esquelas por culpa de los motoristas irresponsables o borrachos. Todos estos elementos se discutían. Y la última, cuando hubo 4 intenciones hace 2 meses de presentar y aprobar en el Pleno. ¿Cuál era la respuesta? ¿Está de acuerdo el FMLN? ¿Está de acuerdo Gana? ¿No está de acuerdo el PCN? Arena no está de acuerdo. De repente, Arena está de acuerdo, el Frente no, Gana sí, PCN sí. Es decir, ese fue el zipizape durante 2 largos meses. ¿Quién sufrió las consecuencias de todo esto? El usuario. Pasaron las depresiones tropicales, toda la gente mojándose en las paradas de buses. Es que viene un rebrote del COVID, la gente que viene del volcán apiñada en los pick-up, distanciamiento social, es decir, todas esas acciones que son medias verdades, medias mentiras, no es que se haya aprobado de manera express este tema, que lo aprobamos 66 diputados. Otros 2, o el grupo de los diplomáticos que no votó, porque así son ellos y tienen todo el derecho, pero aquí se trató de darle el beneficio al usuario. Hay gente que ha cambiado las unidades. Déjeme contarle el tema de un empresario de Cojutepeque que el enamorado del transporte compró 2 unidades, es decir, las sacó fiadas, hipotecó su casa. Se paró el transporte desde marzo, el hombre está perdiendo su casa, ya le decomisaron las unidades porque no pagó. Entonces, la compensación que habló y todo este documento lo ha enviado el gobierno consensuado en la mesa de transporte con los propietarios de las diferentes gremiales. ¿Qué tiene que ver la asamblea? Hacer funcional al gobierno porque está en todo su derecho y tiene toda la razón. Él negoció, mire qué bueno. No nos vayan a decir que es culpa de nosotros que le estemos regalando el dinero. Si el dinero lo tienen ellos, cobraron hasta el mes de junio cuando la ley ya no estaba vigente. ¿Eso cómo se llama? Yo no le quiero poner un nombre de un hecho delictivo, no, es que le doy la razón al gobierno porque no hay dinero. Pero hombre, mire, gracias a Dios Bandesal está entregando 600 millones para pagarle el salario a empresas que no trabajaron porque cerraron sus operaciones. ¿Y eso cómo se llama? Se llama beneficio a la sociedad, que es dinero que vamos a pagarlos todos los salvadoreños, incluyendo la bolsa de alimentos que se le regala a la gente, es de préstamos, que tenemos que pagarlos. Bueno, ya los que estamos peinando canas y vamos para la Bermeja no nos va a tocar mucho, pero las nuevas generaciones van a tener que amortizar todos esos dineros de una función social que era en beneficio de la colectividad. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para nuestros invitados de esta mañana, Raúl Beltrán Bonilla y también Anabel Belloso. Concertación Nacional y el FMLN nos visitan aquí en Noticiero Hechos. Vamos a volver enseguida porque hay otros temas que están en agendas y que han surgido en las últimas horas. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. El calendario nos indica que hoy es 1 de diciembre de 2020. Estamos ya prácticamente entrando a la recta final de este año. Y aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos abordando hoy temas que están en las agendas informativas, situaciones que han ocurrido en las últimas horas y que, bueno, estamos tratando con nuestros invitados. Hoy tenemos aquí a Anabel Belloso, diputada por el FMLN, y a Raúl Beltrán Bonilla, diputado por Concertación Nacional. La Comisión de Legislación emitió un dictamen donde pues prácticamente recusa o da, digamos, el aval para que se recuse a los diputados Yancy Urbina y Rodolfo Parker de la comisión que está viendo el proceso en contra del viceministro de Justicia y Seguridad y también director de la Policía Nacional Civil. Hay diferentes argumentos por los que la defensa, en este caso del viceministro, pidió que se recusara a los 2 diputados. Primero porque son parte de otra comisión donde se analiza los fondos de la pandemia y también porque consideran, según la defensa, que ellos han adelantado criterios sobre el proceso contra, en este caso, el director de la Policía Nacional Civil. Raúl, ¿cómo ven ustedes esta situación y que esto va a ser votado en el Pleno? Al final van a ser los 84 diputados los que van a definir si se procede con esta recusación o si continúan ellos siendo parte del proceso de antejuicio contra, en este caso, el viceministro de Justicia y director de la Policía. Bueno, si se fundamenta en derecho, y voy a adelantar mi opinión para que la sepan a la hora de votar, yo estoy totalmente de acuerdo en la recusación. Primero, es un principio elemental de derecho
que le asista a la defensa del director de la Policía Nacional. Yo no le veo ningún inconveniente. Si ahí quedan pendientes 82 diputados más, o digo fuera de los 6 de la comisión, quedan 78, por decir algo, que están listos para integrarse a la comisión de antejuicio. Eso no es ningún problema, insisto, es un derecho, los abogados lo saben muy bien, es un derecho que le asiste tanto a la defensa como a la parte acusadora o de la fiscalía. Lo que sucede es que hemos ido entrando en un precipicio y el paracaídas no se nos abre. Es decir, estamos a 5 kilómetros de tocar suelo, pero el paracaídas no se abre, es decir, seguimos chocando innecesariamente. El antejuicio es un principio de valores y de hechos probados que lo dice la Constitución y lo avala el reglamento de la Asamblea Legislativa. Aquí no hay más. Es decir, si se cometió delito o no, eso tendrá que probarse en el Pleno cuando ya el antejuicio se dé, que es fundamental, es necesario por sanidad de la democracia. Es decir, se debe juzgar de manera transparente, clara y precisa. No están las pruebas, hombre, el señor director de la policía seguirá gozando de todos los privilegios que la ley le da. Aquí debemos aplicar aquel principio universal. Es preferible ver a un delincuente libre y no a un inocente preso, porque esas son de las cosas elementales del derecho que aquí también en política los políticos matamos, los medios matan civilmente a un político y después, como decía Pancho Villa, afusílenlo, aunque no es la palabra correcta para que usted no me vaya a hacer un meme y si lo quiere hacer pues hágalo, pero decía Pancho Villa, afusílenlo y después preguntan. Eso no debe ser. Para afianzar la democracia, la libertad plena, que no es privilegio de políticos, es derecho del ciudadano seguir siendo libres en un país donde la democracia es piedra fundamental para la supervivencia. Arabel, ¿puede cambiar algo, digamos, el hecho de que Yancy Urbina ya no esté en esta comisión especial? Porque al final sabemos que el FMLN es de los partidos que se mantiene muy sólido, digamos, en las decisiones que toman como fracción. Pueden poner a otra persona y al final pues no va a variar, digamos, la posición que el FMLN puede asumir ante este proceso de antejuicio contra el director de la policía y viceministro. Bueno, en este caso, iniciar diciendo, así como lo hicimos ayer en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se conoció sobre esta petición, es argumentar que no coincidimos con esta petición en el sentido de que no cuenta con los elementos probatorios suficientes que argumenten o fundamenten que efectivamente hubo por parte de quienes están siendo, digamos, o a quienes se les está pidiendo sean recusados de esta comisión, que se haya adelantado criterio. Ahí se citan declaraciones, videos, por lo menos en el caso de nuestra colega Yancy Urbina. En ningún momento ella ha adelantado criterios sobre su posición o lo que hará dentro de la comisión. Y lo otro, de formar parte de la comisión que certificó justamente y que dio paso, digamos, para que este proceso iniciara, la comisión que está investigando todo el tema relacionado al manejo de los fondos públicos en el marco de la pandemia, tampoco tiene argumento, porque al final dentro de la comisión, ¿verdad? Por ejemplo, también hay otros colegas diputados, como es el caso del diputado Gallegos, y él también forma parte de la comisión, es decir, no hay un argumento sólido que sustente esta petición. Por lo tanto, nosotros obviamente no acompañamos la votación, sin embargo hubo un dictamen favorable. Habrá que ver si en el Pleno Legislativo se alcanzan los votos necesarios para que este dictamen se apruebe, ¿verdad? Pero nosotros sí creemos que en ningún momento ha existido un adelanto del criterio. Nosotros si algo cuidamos es justamente los procedimientos, somos muy responsables y lo que se ha dicho cuando se ha cuestionado, en este caso, a la colega, a mi persona, a otros miembros de nuestro grupo parlamentario, es que se analiza la petición, ¿verdad? En este caso, previo a la conformación de la comisión de antejuicio, para poder decir que sí era necesario conformarla, y ahora obviamente durante el proceso de la comisión de manera responsable también analizar todos los elementos para determinar si hay formación de causa, y eso es el proceso. O sea, en ningún momento ha habido
y si señalar o entrar, digamos, a señalar algunas actuaciones en otros ámbitos de parte del director lo están considerando adelantar criterio, debo decir que no se debe considerar así, no tiene nada que ver con el proceso que actualmente se está desarrollando desde la Asamblea Legislativa. Entonces nosotros esperaremos la resolución del Pleno Legislativo, que es el que tiene la última palabra, para el día jueves, y ver cómo continúa desarrollándose el proceso. Pero usted nos deja entrever, Anabel, nos deja entrever de que por lo menos el FMLN no está de acuerdo con la recusación de Yance. No, claro que no, y ayer lo argumentamos, ¿verdad? Desde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, claro, cuando hay una correlación y se alcanzan los votos, pues se aprueba lo que la mayoría dice, pero nuestra posición desde la Comisión, y se mantendrá también en el Pleno Legislativo, es no coincidir con esa petición de la defensa. Claro, ellos están en su legítimo derecho de solicitarlo, es parte también de lo que en un proceso como el que se está llevando a cabo puede suceder. Sin embargo, no coincidimos, no compartimos la petición porque consideramos que no existen elementos suficientes que justifiquen esa petición. Por lo tanto, no votamos y tampoco lo vamos a hacer en el Pleno Legislativo. Parte de la controversia, Anabela, es con el director de la Policía y viceministro de Justicia y Seguridad, es el no haber acatado las disposiciones de la Comisión Especial que estudia los fondos para la pandemia, al no haber llevado por apremio al ministro de Hacienda, al ministro de Salud y a toda la gente que le han requerido, y además la Fiscalía le dice que no cumplió la orden de despejar en este caso el paso al botadero, al relleno sanitario de Nejapa. ¿Cómo está el tema en la comisión que estudia, digamos, los fondos para la pandemia? Porque la última noticia que salía era que habían pedido que se llevara por apremio también a la ministra de Relaciones Exteriores. Luego, digamos, se dio un paso atrás y se dijo que la habían citado para el 7 de diciembre. ¿Cómo está al final? Porque los ciudadanos obviamente sabemos que hay mucha información que es importante que se está tratando en estas comisiones, pero digamos, recibimos a cuentagotas información. Ustedes tienen información de primera mano. ¿Cómo está el estudio de los fondos que se han utilizado para enfrentar la pandemia? ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo que esa comisión está haciendo hasta hoy? Bueno, solo quizás por aclarar antes de entrar al detalle de los fondos, es que la petición en el caso de la canciller o de la ministra de Relaciones Exteriores proviene de otra comisión especial que está analizando todas las irregularidades en el marco de salud, ¿verdad?, del manejo de la pandemia. Luego, obviamente, teniendo a la vista que efectivamente ella estaba fuera del país, la comisión da digamos, una prórroga más para una nueva convocatoria. Eso por un lado. Luego, en el caso de la comisión especial, que es la que certificó ante la Fiscalía General de la República por el incumplimiento del director de la Policía y viceministro de Seguridad ante un requerimiento de la comisión, que hay que recordar que el artículo 132 de la Constitución es claro en el mandato constitucional a todos los funcionarios, incluido el director de la Policía y en este caso viceministro de Seguridad, de colaborar con las comisiones especiales. Ahí no hay dónde perderse. Eso por un lado. Luego, la comisión la semana pasada recibió informes por escrito que había solicitado a otras carteras de Estado que aún no habían presentado la información. En este caso debo decir que fue remitido por parte de Gobernación, por parte de Economía. La ministra de Turismo pidió una prórroga, todavía no ha enviado la información. Y en el caso de Salud y de Hacienda, Hacienda ya es un caso perdido, diría yo, ¿verdad? Así como no llega el ministro, tampoco envía la información por escrito. No lo ha enviado a la fecha, aun cuando el plazo que se estableció en los últimos requerimientos fue el 13 de noviembre. Claro. Y el ministro de Agricultura, la verdad que tampoco lo envió. Lo que la comisión Agricultura sí lo envió. Lo que la comisión decidió fue que al tener los informes escritos, darnos un plazo de tiempo para poder analizar y convocar a los funcionarios. Por ello, el día de mañana están convocados el ministro de Agricultura y el ministro de Obras Públicas. Hay que decir que cada día se van conociendo nuevos casos de irregularidades en el manejo de los fondos públicos, de las compras públicas. El día de ayer se conocía el caso de turismo, cómo está siendo altamente cuestionado por las contrataciones de los lugares que fueron utilizados para centros de contagio, como le llamamos en un inicio, porque no fueron de contención, sino que la gente ahí se iba a contagiar, donde están nuevamente involucrados familiares del ministro de Salud, que ya había sido también señalado por otras compras públicas desde su mismo ministerio
y también a otros funcionarios o amigos de funcionarios. Por lo tanto, seguimos todavía en esta lógica. Creo que la comisión ha dado pasos muy importantes. El primero fue lograr que de manera oficial se certificara la cantidad de ingresos que el gobierno ha tenido a disposición para la atención de la pandemia. Recordamos pues cuando asistió a la comisión el expresidente del Banco Central de Reserva, a quien haber declarado y haber dicho la verdad, porque hay que decir que en esas comisiones se declara bajo juramento, o sea, ahí llegan los funcionarios y tienen que juramentar que lo que van a decir es la verdad. Por lo tanto, él certificó todos los ingresos que el gobierno ha tenido, desmintiendo aquella frase que ya se había vuelto favorita de parte del presidente de la República, donde decía que no había tenido ni un centavo partido por la mitad, lo que es falso. A él le costó el cargo, vimos cómo lo hicieron renunciar y hoy incluso está siguiendo procesos por habérsele vulnerado sus derechos, claro. Y luego también otro punto importante fue que llegó el ministro de Salud, quien dio también datos importantes en el sentido de, en aquel momento, ya fue hace algunas semanas, él decía que a pesar de que desde agosto y septiembre más o menos se habían aprobado fondos exclusivos para salud, a esa fecha no se le habían transferido en el mes de octubre. Por eso, digamos que se contradice cuando se dice no hay dinero para salud y habiendo tenido a disposición un préstamo exclusivo para salud que la Asamblea aprobó porque tenía los destinos claramente identificados, el FMLN acompañó cuando las cosas se hacen bien y se solicitan con la información pertinente, se acompaña y ellos no lo habían utilizado. Hoy seguimos en la lógica de poder entender cómo, ¿verdad? Y conocer, porque lo que no sabemos con claridad es cómo se ha gastado el dinero, dónde ha ido dirigido el dinero, porque dinero han tenido y ha sido en cantidad como nunca antes en la historia. Miles de millones de dólares solamente también en el marco de la pandemia. Por lo tanto, la comisión sigue su trabajo de investigación. Mañana tiene comisión y vamos a ver si asisten estos ministros, que en el caso del ministro de Agricultura y Ganadería ya sería como cuarta convocatoria, porque se hizo una excepción también en una semana que él estaba de duelo, ¿verdad? Para que también vean que, o sea, no es actuar por capricho, actuamos sobre la base de nuestras facultades y sobre todo para que la población conozca. La información y el acceso a este es un derecho y en este gobierno está siendo reiteradamente violentado cuando no hay disposición de rendir cuentas ni de transparentar el uso de los recursos públicos. Raúl, ¿qué dice usted sobre el trabajo que están haciendo estas comisiones? Porque incluso acá, en este mismo espacio, hemos escuchado a otros colegas de ustedes, diputados, decir que la Asamblea está abusando de las comisiones especiales, que muchas, dijo alguien acá, es una payasada lo que están haciendo, y lo utilizó y así con esa palabra, pues definía el trabajo que se está haciendo a nivel legislativo. Ustedes que están ahí en ese órgano de Estado saben qué es lo que se está tejiendo al interior de la Asamblea. ¿Qué dicen ustedes sobre todo esto y de la controversia con el tema de los fondos? Bueno, yo soy amigo de respetar y seguiré respetando la opinión y la expresión de cada persona. Que no la comparta es otra cosa. ¿Y qué nos dicen que es la Asamblea? Que es nido de ladrones. Nosotros no manejamos dinero. No manejamos dinero. Y no me canso de decirlo, 2.817 dólares me depositan en mi boleta de pago. Pueden ir a verlas, se las traigo, se las enseño cuando quieran, a la hora que quieran. Nosotros no manejamos más que el salario que nos pagan y que hoy llega tarde de acuerdo al capricho, no de acuerdo a la ley. Pretendiendo que a nosotros nos perjudican, no, hombre. Está la ordenanza que gana el salario mínimo, la señora que sirve el café, que paga ya altas tasas de interés, el préstamo que tiene en el banco, que paga tarde en la tienda que le fían el producto. Hay un drama humano. Aquí asistimos a pataletas, a caprichitos, y nos confrontamos y nos enfrentamos, y al final les voy a contar un ejemplo de un funcionario que ha querido ir y que en la comisión donde yo estoy le han dicho, no queremos que venga. Entonces, como aquello es bueno y lo otro es malo. La insistencia de preguntar, mire, ¿y qué pasó con el pisto? ¿Y qué pasó con la plata? ¿Qué pasó con el préstamo? ¿De quién es la obligación de informar? ¿De la Asamblea o del gobierno? La Corte de Cuentas ya asaltó, la Fiscalía ordenó allanamientos
y se vino el techo para abajo. Dios me libre y aquí llegó el final, llegó el apocalipsis al país. No, son procedimientos de ley. Lo que pasa es que este papelito que tengo en la mano, este librito que se llama Constitución, obliga. Hombre, si a mí me entregan un dinero, un fondo, ¿y por qué no voy a responder? Tengo que darle cuentas claras a la gente. Eso es lo que se ha buscado en la Asamblea. Algunos, le digo, asisten con muy buena voluntad, altamente propositivos, otros no quieren rendir cuentas. Pongo el caso puntual. El tema del presupuesto, que es lo que viene hoy en diciembre. Yo estaría de acuerdo, 24, 31, trabajemos para que salga el presupuesto a tiempo. Hay un principio fundamental de ley en la Constitución. El señor ministro debe entregar su declaración jurada en la presentación del presupuesto. No lo ha querido hacer. Es derecho que él tiene la razón, claro que no, pero eso va a ser punto de choque, es punto de tropiezo o piedra en el camino entre la Comisión de Hacienda, no sé si miento, Anabel, y el señor ministro, por un simple, miren, digo, no quiere mandarlo, hombre, que vaya un compañero de ordenanza en la motocicleta y que le dé el papelito y la traiga a la comisión, es decir, podemos evitar esos choques innecesarios. ¿Qué es un circo? Bueno, llamen los payasos como se les ocurra, menciónenlos a la madre cuando tengan ganas. Qué bueno, si ese es el derecho de la gente. Pero ¿qué es lo que dice el artículo 132? Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como las de cualquier otra persona requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Pero esto no es vinculante al sistema judicial. Es decir, la Asamblea no juzga, porque eso es lo que dice, mire, no metieron preso a Norman Quijano. Mire, ese era el procedimiento normal. El equilibrio de las fuerzas que están inmersas y que integramos la Asamblea Legislativa. Lo que pasa es que asistimos a un choque de trenes, doy nombre y apellido. Yo estoy en la Comisión de Juventud y Deportes. Hemos estado viendo el lío de la ley de la Federación, de la ley del fútbol, que han desobedecido la aplicación de la ley. Y el presidente del INDES, Yamil Bukele, hermano del señor presidente de la República, envió la carta diciendo, miren, voy a llegar a explicar y todo. En 2 ocasiones dijeron las fuerzas mayoritarias de la comisión que no lo reciben. Entonces, como aquello es malo y esto es bueno. Yo creo que dejar ese choque de trenes sería beneficioso para el país, pero ni el Ejecutivo quiere, ni el sector de la Asamblea quiere. Sí debo decir algo con mucho respeto. Yo admiro al frente que se mantienen firmes y claro, son altamente disciplinados. No hay fracción en la Asamblea Legislativa que tenga esa mística. Es decir, hay un principio de educación parlamentaria o de educación revolucionaria o partidaria. Entonces, ¿eso hace bien o hace mal? Cada quien lo analiza desde su punto de vista. En el tema, por ejemplo, y voy a meter la cuchara en el tema de la doctora Yancy Urbina, digo, es una profesional y para mí una diputada ejemplar con el alto conocimiento, respetuosa de los principios, pero tal vez algún desliz, y ahí tiene que probarlo la defensa. Si la han recusado, yo presento el video por esto. Si adelantó opinión o adelantó juicio. Yo por lo menos ya me quemé la boca, ya me quemé las manos diciendo yo voy a votar por la recusación, partiendo primero que es un principio de derecho que tiene la defensa, como lo tendría también la parte acusadora. Entonces, mientras abramos la camisa y enseñemos el pecho de todo corazón, podemos hacer un país diferente. Pero hemos entrado en ese zipizape. Y yo no le puedo decir al pueblo salvadoreño, mire, vamos a tener una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué tal si no aprobamos el presupuesto? Esa es otra pregunta válida, Raúl, porque el problema, hasta ahora todo lo que se ha dicho es que la aprobación podría estar cuesta arriba. Primero por los niveles de endeudamiento, segundo por el tema de las explicaciones que algunos funcionarios no han dado y otras situaciones que digamos que derivan del mismo debate en torno a la aprobación de un presupuesto que está entre los más altos que ha tenido el país, el más alto que ha tenido el país en la historia. Y esta situación, obviamente, Anabel, ustedes que están en la comisión, usted ya lo dijo un día acá mismo, de que la situación usted la veía cuesta arriba.
Bueno, es que tal cual está el proyecto y como fue presentado, obviamente es difícil decir, porque sería irresponsable también, teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento, la sobreestimación de ingresos y otros aspectos que con el detalle se han ido identificando, decir que así por así a ciegas uno puede votar tal cual el proyecto que se ha presentado. Sin embargo, la Asamblea Legislativa también tiene facultades en este tema presupuestario de poder hacer reasignaciones o también bajar el techo presupuestario. Son las opciones, no estoy diciendo que ya ese es el camino que se ha identificado o que estoy adelantando criterio, porque hay que tener en cuenta que obviamente seguimos en el proceso de recepción de los funcionarios y los titulares, que cabe decir que las semanas anteriores, por diferentes motivos, incluidas las lluvias, algunos no llegaron, pero esta semana sí hemos estado poniéndonos, digamos, al día con diferentes instituciones y estamos obviamente al inicio de un mes, y lo decíamos también creo que acá junto a la compañera Yancy Urbina hace unos días, que todo el mundo, creo yo, que inicia el estudio del presupuesto o espera la presentación del presupuesto con, digamos, también la esperanza de que va a ser un presupuesto apegado a la realidad, que responde a las necesidades de la población y que obviamente tiene que haber un presupuesto, porque al final responde, digamos, o es la herramienta máxima de política pública donde se expresan en números los proyectos o programas que se van a realizar, pero este debe ser lo más pegado a la realidad del país. Por eso es bien, digamos, complejo o complicado decir y aventurarse que se va a aprobar tal cual ha sido presentado, porque recordemos, ya se ha dicho, y no solamente lo ha dicho el FMLN o la Asamblea Legislativa, otras instituciones que dan seguimiento al tema de las finanzas públicas, como es el caso del ICEFI, la FUNDE, bueno, diferentes organismos que analizan el tema económico en nuestro país, han señalado con preocupación esa sobreestimación de ingresos. ¿Y por qué se señala con preocupación? Una, porque se mira que la mayor carga de ese incremento en ingresos está en el IVA, en uno de los impuestos más regresivos, que se dice que no va a haber incremento al IVA, pero tampoco es posible ni real que con la lucha contra la evasión y la elusión se van a alcanzar esos niveles de recaudación del IVA. O sea, ahí están los datos históricos. En el caso de los números hay mucha precisión, son muy exactos. No puede uno dispararse así como se ha disparado esa proyección de más del 14% de recaudación de IVA del 2021 con respecto al 2020, por un lado. Entonces, si no hay una recaudación de ese nivel, ¿dónde queda toda esa proyección que yo tengo, que voy a recibir de ingresos, si no lo logro hacer? ¿Qué me va a tocar hacer? Tal cual sucede en el hogar, en las casas, si yo no alcanzo a cubrir mi gasto con el nivel de ingresos que tengo, ¿qué hace la familia? Recurre a deuda. ¿Está el país para seguir acudiendo a solicitar deuda o a emitir títulos valores, donde hemos llegado a niveles de endeudamiento del más del 90%, que para que con respecto al PIB, que para que la población sepa, cada dólar que ingrese, 90 centavos ya están comprometidos en pago de deuda? Por lo tanto, la Asamblea Legislativa, es lo que nosotros decimos como grupo parlamentario, debe ser responsable. Yo creo que nadie empieza estudiando el presupuesto diciendo, no voy a votar, no quiero aprobarlo, no. Tampoco es así, pero somos muy responsables, así como lo fuimos el año pasado en el sentido de señalar todas aquellas deficiencias del presupuesto y que el tiempo al final nos ha dado la razón en el caso de veteranos. Hoy vimos cómo Fomilenio no fue incorporado a pesar de ser ley de la República desde años atrás y ser una obligación, y que la Constitución también manda que los gastos que ya se tiene conocimiento que se deben hacer, deben estar incorporados. Por lo tanto, Manuel, seguimos en esta discusión, creo yo que, y estamos, digamos, sobre los tiempos que normalmente la Asamblea Legislativa toma para el estudio y análisis del presupuesto. El año pasado fue aprobado el 13 de diciembre, el anterior fue aprobado el 20 de diciembre, es decir, estamos en la fecha, digamos, que la comisión... Queda un mes.
Queda un mes prácticamente. Exacto, queda un mes. Y lo que sí le reitero a la población es que como grupo parlamentario velaremos porque siempre exista una buena inversión social, pero que esa inversión social tenga sostenibilidad en el tiempo, tenga cómo financiarse. Cuidaremos el tema del endeudamiento, cuidaremos que se fortalezcan las instituciones contraloras y que garantizan la transparencia y rendición de cuentas, que en esta ocasión vienen disminuidas en su presupuesto. No estamos de acuerdo en seguir fortaleciendo aquellas instancias que propician la militarización de nuestro país, y esto se puede sacar de contexto diciendo que estamos en contra de los bonos o de los beneficios a los policías, a soldados. No, nosotros sabemos que ellos al final lo que hacen es seguir instrucciones, cumplir órdenes, y que lamentablemente en la actualidad se instrumentaliza mucho a estas instituciones, están demasiado por parte de quienes las dirigen, ¿verdad? Están instrumentalizándolas, y así podríamos ir haciendo todo el desglose de nuestras prioridades. La Universidad del Salvador, ¿verdad? Que el incremento sea real y que beneficie a los estudiantes, y que no solamente un incremento, pero que no lo va a ejecutar la universidad, sino que está en el presupuesto de desarrollo local, porque eso pasa con los 10 millones que están incrementando. Así es. ¿Verdad? Todos esos detalles son los que estamos analizando. Muy bien, Raúl, termino con su comentario respecto al tema presupuestario, que obviamente es un tema que va a ser, digamos, una discusión larga, muy larga, porque hay muchas cosas que analizar dentro de ese documento en el que se reflejan los gastos con los que va a funcionar el Estado salvadoreño en 2021. Yo he sido un soñador y seguiré siendo un soñador. El hombre que arriesga la vida por el servicio a los demás debe tener un buen salario. Si el policía gane $1,000 mensuales y no arribita del salario mínimo. Trajina, camina y arriesga la vida en un país violento como el nuestro. Que el maestro que camina largas horas para llegar a la escuela del cantón tenga sus $1,000 de sueldo. Que el soldado haga lo mismo. Que el médico y la enfermera hagan lo mismo. Pero por el amor de Dios, estamos en un país, y pregunto, ¿saben los medios de comunicación cuántos muertos realmente ha tenido nuestro país por la pandemia? Que alguien me conteste. La respuesta es no se sabe. Ni los muertos sabemos el número que existe en el país producto de la pandemia, ni eso. Y lo que decía Anabel tiene toda una justificación, y es que ese es el problema, que el día que logremos respetar de la A a la Z esto que se llama Constitución, vamos a ser un país maravilloso, lindo y divino. Párrafo 3 del artículo 228. Solo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa para obras de interés público o administrativo o para la consolidación o conversión de la deuda pública. Con tales finalidades podrá votarse un presupuesto extraordinario. Esta es la Biblia del país. ¿Qué cuesta respetarla? Que la respetemos todos. Como decía Anabel, unos llegan porque llovió, no llegaron a la comisión. Si ahí nos pagan los 30 días, por el amor de Dios, hombre. Y lo paga el canastero, el que va empujando el carretón con sorbetes, cuesta arriba. Es decir, lo paga el industrial, el comerciante, el empresario. Todo el país está comprimido. Este canal, por ejemplo, imagino, tuvo que despedir gente. O tuvo que mandar gente a medio sueldo. Es decir, ¿por qué? Porque no alcanzó la cobija y en la pandemia nos fuimos todos. Entonces, ¿qué cuesta que nos sentemos, que encontremos una salida civilizada y dejemos la pataleta de piñata de niño de pueblo? ¿Verdad? Que el niño que no agarra dulces hace el berrinche y el que agarró más no le quiere dar al otro. No, hombre, es entendimiento y comprensión de país, porque al final muchos no tenemos aquí otro lugar irnos, aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a morir. Entendiéndonos, comprendiéndonos y más que todo expresando un principio de respeto, es la forma en que podemos lograr un país diferente. Y en eso nosotros estamos claros, los 9 votos, estamos claros por un respeto a la institucionalidad, pero también no pedimos ni exigimos, merecemos respeto. Muy bien, les queremos agradecer que nos hayan visitado, Anabel, Raúl, gracias por estar aquí. Y les dejamos abierta la oportunidad para seguir conversando en futuros espacios y también pues que nos den su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, por lo menos en la Asamblea Legislativa, las decisiones que se están tomando. Gracias por estar aquí, les deseamos que tengan buen día. Gracias, Manuel. Bueno, ahí los esperamos, un gusto. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos más de información deportiva, información siempre del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos y también la información del entretenimiento. Siga con nosotros, somos Hechos AM.